Hola hermana, hoy te quiero platicar de la película Amarte Duele. Es una película mexicana del 2002 que yo creo que es como que parte de la cultura general aquí en México para los que crecimos en aquellos años, porque nuestros papás nos dejaban ver esa película donde salían las chichis en primer plano de Marta y Gareda. No lo sé, pero sé que tú también la viste, entonces vamos a platicar de ella hoy. La película comienza con nuestro protagonista que se llama Ulises. Él es un adolescente pobre que vive en la periferia de la Ciudad de México y pues su vida simplemente se basa en ir a la escuela, trabajar con su papá y dedicarse a lo que le gusta: el arte, el dibujo, leer cómics y cotorrear en general con sus amigos. En uno de sus días de cotorreo, Ulises va con sus amigos a un centro comercial que se llama Santa Fe. Ellos se meten a un juego de esos de armas láser donde te pones un chaleco y te disparan, pero en ese lugar también está otro güey que se llama Francisco. Este hombre, a diferencia de Ulises, es una persona de clase alta, tan de clase alta que hasta tiene escolta y chofer, y pues como persona de clase alta promedio, él ve a estos pobretones divirtiéndose, gozando del ocio, y a este güey le hierve la sangre y dice: no en mi guardia, aquí los pobres tienen que estar trabajando, vamos a molestarlos. Se meten al mismo juego y el Francisco empieza a cagar el palo, entonces están a punto de pelearse Ulises y Francisco. No pasa nada con la pelea, pero cuando salen del juego, Ulises se topa con una muchacha que es la protagonista de nuestra historia, que se llama Renata, e igual que Francisco es una muchacha de clase alta. Ella está ahí dando la vuelta con su hermana y su mejor amiga, y la hermana de Renata, que es una clasista de mierda, le dice a Renata que la reta a darle un beso a ese pobretón naco que viene siguiéndolas. Ella acepta y sí lo hace, pero cuando besa a Ulises resulta que le gusta. Obviamente no lo acepta de inmediato porque pues no somos de la misma clase social, pero Ulises inmediatamente reconoce sus sentimientos porque pues para empezar él fue el que le echó el ojo y se quedó encantado por ella. Renata sale corriendo y mientras Ulises va tras ella, los guaruras del Francisco lo encuentran, lo detienen y planean golpearlo, pero resulta que Renata se mete e intercede para detener esa pelea. ¿Y qué tiene que ver Renata aquí? Pues resulta que Renata es novia de Francisco. Bueno, no novia necesariamente, andan ahí como que saliendo, pero Renata pues dice que no son novios. Al final no le pasa nada a Ulises, él sale corriendo, se logra escapar, y esa misma noche en casa de Renata vemos cuáles son las posturas sociales de ella. Le molesta y le parece mal que tanto su hermana como sus papás le digan que no debió meterse en esa pelea, que los pobres son personas diferentes a nosotros, y es de ahí de donde sale el famoso meme de Jimena Sariñana diciendo: así se les dice, mamá, nacos. Choca que digas naco. Me parece de lo más ofensivo. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que les diga? Así se les dice, manacos. Claramente Renata tiene un poco más de conciencia social que su familia. Su mamá por ahí le dice a Mariana, que creo que no te había dicho el nombre, Mariana se llama su hermana, le dice a Mariana que no le diga nacos, que es una palabra muy fea, pero pues la realidad es que es una mujer muy tibia ante eso. Ella realmente tampoco está de acuerdo en que Renata se relacione con esa gente. Volviendo con Ulises, ese güey quedó flechado esa noche. Él la dibuja de memoria, está dispuesto a volver a buscarla, está dispuesto a volver a ir al centro comercial a ver si se la topa, no importa cuánto tiempo pase, pero mientras eso sucede, pues la vida continúa y vemos que Ulises continúa con sus actividades normales, e incluso vemos que él tiene una relación casual con una de sus amigas que se llama Beatriz. Y por el lado de Renata nos enteramos de que Francisco la ha estado presionando para que ya tengan sexo. Te digo, yo supongo que para Francisco sí tiene una relación o no sé cómo está el rollo, pero pues Renata dice que no es nada y de hecho no está lista tampoco para tener relaciones sexuales, y en ningún momento en la película nos aclaran qué edad tiene todos nuestros protagonistas, pero pues yo voy a asumir que Renata tendrá unos 17 máximo, considerando que todavía está en la escuela, que es como la preparatoria. Y en la película más adelante es una fiesta de cumpleaños de Mariana, de su hermana, y como están también en la misma escuela, pues yo voy a asumir que se llevan un año o dos, entonces voy a asumir que Mariana cumplió 16 y Renata tiene 17. Y te menciono esto porque Francisco, aunque no sabemos su edad, yo asumo que es un hombre mayor que ella. Nunca lo vemos que vaya a la escuela y como nunca anda con uniforme ni nada, pues yo supongo que ya de estar en la universidad, aparte de que va en su propia camioneta a buscar a Renata y todo eso. Y pues te lo menciono porque ya sabes cuál es mi opinión sobre esas cosas, y yo traigo pedo atorado con el Francisco. Detesto a este hombre y detesto saber que le anda insistiendo a la Renata, que todavía está en la preparatoria, güey, ¿cómo crees? Pero pues conociendo al Francisco
Francisco no me sorprende que tenga que relacionarse con morrillas de preparatoria porque evidentemente es un pendejo inmaduro que no podría relacionarse efectivamente con mujeres de su edad. Pero bueno, uno de esos días que Ulises va a buscar a Renata a Santa Fe, resulta que sí se la encuentra. Pero en esta ocasión ella fue con su mamá y su hermana, por lo cual no es tan fácil escaparse para ver a Ulises. Aún así, pues logra escaparse, Ulises va tras ella y le dice que pues no puede dejar de pensar en ella y la vuelve a besar. Y aunque la Renata trata de poner ahí sus límites y decir que no, esto está mal, pues aún así es claro que le gusta y de hecho le avienta su número de teléfono para que ahora sí vuelva a buscarla. Ya con esta información finalmente concretan ahora sí una cita oficial nuevamente ahí en Santa Fe y es de esta manera como Mariana, su hermana, se entera de con quién se va a ver Renata y obviamente ella rechaza que ella esté saliendo con este güey. Le dice aborigen, le dice naco, la güey más odiosa que te puedas encontrar, ni siquiera la amiga de la Renata es así. De seguro nada más te llevaron de compromiso porque eres la hermana menor y te tienen que sacar, te tienen que cubrir los planes y ahí andas cagando el palo con tus comentarios. Y después de esta primera cita, Renata y Ulises inician ahora sí formalmente a salir, pero todo esto en secreto. Renata está consciente de que sus papás nunca aceptarían que saliera con un joven como Ulises, así que vemos escenas en donde ellos dos se la zorrean de la escuela para pasar el día juntos y vemos que se la pasan muy bien. Realmente Renata está muy enamorada de este hombre, le gusta pasar el tiempo con él porque es un hombre muy diferente a las personas con las que ella está acostumbrada a lidiar en su vida cotidiana. Y esta nueva relación con Ulises la hace empezar a poner unos límites más marcados con su círculo social, específicamente con Francisco. Ella ha estado súper distante e incluso molesta con Francisco porque ya no quiere estar con él, pero aún así este güey insiste. ¿Qué tan patético tienes que ser para que te rechace una morrilla de preparatoria y aún así andar tras de ella y andar de llorón, de machito llorón, de que no te entiendo, Renata? Francisco se entera de la relación de Renata con Ulises y este güey obviamente sabe que es el güey con el que se iba a madrear en el mall y a partir de aquí este güey va a estar chingue y chingue con la Renata de que no puede andar con un güey así, no es de nuestra clase social, aunado a los pinches reclamos que también está haciéndole la Mariana cada rato. Y a pesar de todo esto, Renata decide invitar a Ulises a la fiesta de cumpleaños de su hermana Mariana. La fiesta va bien, pero todo se arruina porque Francisco se acerca con Ulises a decirle que no debería estar ahí, como si él fuera el dueño de la fiesta, como si él fuera dueño de las hermanas, entonces él controla a quién se le acerca. Y el Ulises, como ha sido desde el inicio de la película, él no quiere pedos, le dice, ¿sabes qué, güey? Suéltame, no vine aquí a pelear, todo está bien. Pero nuevamente el cagapalos es el puto Francisco. Terminan agarrándose a golpes y el amigo de Ulises que fue con él a la fiesta saca un filero y ya estaba a punto de enterrárselo al Francisco, pero pues el Ulises lo detiene, ¿verdad? Le dice, no mames, güey, guarda esa cosa. Entonces ya con todo este alboroto, obviamente quedan siendo los malos de la historia, los pobres nacos que fueron a esa fiesta sin invitación. Renata los defiende, les dice a su papá que ellos son sus amigos y que Francisco fue el que empezó el pleito, pero pues al papá eso no le importa. Seguramente yo haciendo mis historias en mi cabeza, el Francisco ha de ser hijo de una familia de dinero que conoce el papá y pues obviamente nunca se la va a hacer de pedo a él, porque aparte de eso, el pedo es que Ulises y su amigo son unos nacos, entonces ¿cómo se va a poner a defender unos nacos? A partir de esto ya no es un secreto la relación de Renata con Ulises y los papás obviamente les prohíben verse. Y no nada más los papás de Renata están en contra de la relación, sino que también los amigos y amigas de Ulises. Empiezan a decir que ella no es una mujer para él, que debe estar únicamente con gente de su clase y la Beatriz sobre todo empieza a enojarse con Ulises porque aparte de que ya no está con ella, pues también obviamente se siente amenazada y aminorada por una mujer como Renata. Y luego el pinche amigo del Ulises también empieza con sus cosas de bros before hoes, así de que ¿cómo nos vas a dejar por esa mujer que ni siquiera es de tu clase, que no sé qué? Y mientras tanto y a pesar de todas las complicaciones, Renata y Ulises pues siguen haciéndole como pueden para verse, a escondidas obviamente, y pues su relación está al puro pedo, o sea, ellos se la pasan al 100, están bien enamorados y los únicos que están arruinando esta relación son la pinche gente que no tiene nada que ver. La hermana está chingue y jode con la Renata de que déjalo, deja ese naco, imagínate cómo van a ser tus
hijos. Mientras esto pasa, más evidente se hace la incomodidad de Renata hacia el círculo de personas con el que ella convive normalmente, porque evidentemente ella ya tenía desde antes, te digo, esta conciencia social que es diferente a la de su clase social, y el hecho de que ella ahora esté relacionada con Ulises pues se lo ha reforzado. Ella se molesta con cada comentario que hacen sobre las personas pobres, le parece aburrido y superfluo las actividades que hace con ellos, y además está molesta con Mariana porque ella tiene un creciente problema de alcoholismo, y como el Francisco ya fue abiertamente rechazado por Renata, ahora este mediocre de mierda pendejo se fue a buscar a Mariana. ¡Ay! ¿Cómo crees, güey? O sea, si ya eras patético por andar con la hermana mayor que tenía menos de 18 años, imagínate todavía peor de patético andar con una morrilla de 15 o 16. Francisco, quien evidentemente es un hombre de mierda y aparte es súper violento, ya no sabe cómo hacer para recuperar a Renata y termina jaloneándola y hasta le pone una cachetada por accidente, entre comillas, pero con eso no se da por bien servido, y uno de esos días Francisco le da las órdenes a sus guaruras de que golpeen a Ulises. De verdad que top hombres más patéticos de películas, Francisco de verdad yo creo que va siendo el número uno, porque aparte de lo que ya te dije de andar ahí depredador con adolescentes, es un pocos huevos que ni siquiera tiene la valentía de que si tanto pedo traes atorado con un güey, a ver, madréatelo, a ver, agárrate a golpes con él, a ver si es cierto que muy machín, pero como no puede, pues le dicen agárrenlo a golpes ustedes, y todavía se siente muy macho y lo agarra ya a Ulises y le dice, para que entiendas que no te tienes que meter aquí. Oh. Ya quisiera ver que te partieran tu madre. Pero bueno, él está muy orgulloso de lo que hizo, se siente el gran hombre, y pues obviamente esto va a hacer que Renata menos quiera volver con él. Ella ahora está envergadísima y los papás de Renata están cada vez también más molestos con ella porque saben que sigue viendo a ese sujeto. El amigo de Ulises se entera de la paliza que le dieron a este güey porque pues obviamente anda todo golpeado, y según él, haciendo lo que tienen que hacer los amigos, se le ocurre organizar a toda la gente del barrio para que vayan a golpear al Francisco y su gente. Entonces se organizan, llegan allá a la preparatoria donde saben que siempre van a estar a la hora de la salida, y llegan a madrearse a todos, al Francisco, a todas las personas que están ahí, a todos los amigos, a los guaruras, pero el que se lleva la peor parte es un güey, otro amigo de los del Francisco, que ni siquiera tenía nada que ver con la golpiza de Ulises, y al Francisco ni le pasa nada. Pinche coraje que no le hayan hecho nada, nomás dieron ahí unas patadillas y ni sangre le sacaron, pero como te digo, el otro amigo le fue tan mal hasta termina en el hospital, y estas peleas físicas marcan un antes y un después en la relación de estos dos. Ya todo el mundo sabe que Renata está viendo a este güey, y aunque no lo acepte nadie, pues aún así ella seguía con él, pero cuando Renata va al hospital a ver a este amigo madreado, todos le echan la culpa a ella de que ese güey esté así. O sea, todo el mundo le está echando a Renata de las acciones del puto Francisco de mierda, del güey más violento que conocen, que hasta llevó una pistola y le disparó a un globo aerostático que lanzaron por el cumpleaños de la amiga de Renata. Y la que tiene la culpa es Renata. Hazme el favor. Y el Francisco ahí bien, gracias, ahí en la sala de espera, él sí recibiendo las visitas del pobre güey ahí inválido que quedó. Y hasta la amiga de Renata, la que le ha estado ayudando a verse con Ulises, hasta ella le dices, yo sé que no fue tu culpa, pero si no le pones un alto, esto se va a poner peor. Güey, ¿te das cuenta que todo lo que está pasando, todo lo malo que ha pasado desde que Renata anda con Ulises, es porque todos andan cagando el palo, todos andan de metiches? Los papás, la hermana, el Francisco, los amigos del Ulises. Esa relación está bien, güey. Los que la andan cagando son ustedes, clasistas de mierda, que le hacen el feo al Ulises por ser pobre. El Ulises, cuando se entera de lo que hizo su amigo, de que mandó a ese güey al hospital, también le reclama a ese güey de que no tuvo que hacer eso, que se deje de meter en sus asuntos, y así termina su amistad con ese güey, porque ese güey dice, yo hice lo que tenía que hacer, porque eso es lo que hacen los amigos. ¿Sabes? Lógica machista de amigos que yo no sé qué pedo. El papá de Renata le dice que la va a tener que mandar a estudiar a Canadá porque ya no sabe qué hacer para que se aleje de Ulises. Y Renata obviamente pelea, dice, es que pues no tienes que hacer nada, güey, ¿qué tal? ¿Qué te parece la idea de nada más dejarme salir con él? Y en esa discusión, cuando están tan acalorados todos, a Renata se le ocurre decirle a su papá, ¿te estás preocupando por mí? ¿Crees que yo soy el problema? Y mira a tu otra hija siendo una alcohólica de mierda, y vemos allá a la Mariana encerrada en su cuarto pisteando sola, lo cual
evidentemente es un grave problema, pero al papá clasista de mierda no le importa. Él cree que no hay nada más grave que mi hija esté saliendo con un pobretón. ¿Cómo crees que voy a permitir eso? Pero mi hija alcohólica, ay hija, ya no tomes, lo cual pues significa completamente la perspectiva de esa gente de clase alta, ¿no? O sea, de por sí pues todos nosotros vivimos de apariencias, ¿no? Todos tratamos de vivir bajo una apariencia que nosotros creemos que es lo que somos, pero todavía siento que es peor en esas personas de clase alta porque pues si te fijas todo el pedo de que estos dos güeyes anden nada más tiene que ver con que no son de la misma clase social y esta gente de clase alta sienten que no son personas iguales a los pobres. Y como el problema de alcoholismo de Mariana no es algo que vaya a percibir la clase social a la que pertenecen, es un problema que se arregla en casa, diría la gente rancia, pues eso puede esperar, si mi hija es alcohólica, pues ahí ya veremos cómo lo hacemos, pero ¿cómo vamos a aceptar que nuestra hija ande con un pobre? Eso sí no lo podemos soportar porque eso sí lo va a ver la gente de nuestra clase social y ¿qué van a decir de nosotros? El papá de Renata ni siquiera está preocupado porque no sabe quién es ese tal Ulises, no sabe dónde vive ese güey, no sabe quién es, no sabe nada, absolutamente nada de él. Eso no le importa a él. Lo que le importa nada más es que Ulises es pobre. Y el papá de Renata termina cayendo en este accionar de muchos papás que sienten que para proteger a sus hijos lo mejor es tenerlos guardados en una cajita. Y cuando los papás son así de sobreprotectores, solo hay uno de dos caminos. La criatura sí se te queda ahí guardada, pero es un inepto social, es una persona rara sin experiencias porque siempre la mantuviste ahí cautiva, o la hartas y terminas rompiendo la relación con tu hija porque ella no siente que confías en ella, está sedienta de su libertad y conforme más vas creciendo más quieres hacer esas cosas y es cuando terminan huyendo de la casa, cuando terminan estando en una relación rancia nada más porque sienten que ese es su pase de salida. Entonces si te fijas, dos polos opuestos completamente derivados de una sola acción. No hay punto medios en una paternidad así porque lo que estás haciendo es oprimir constantemente a los hijos. Te digo, solo pueden obedecer o solo pueden tratar de liberarse de ti y es lo que decide hacer Renata. Ella logra mandarle una carta a Ulises con una de las trabajadoras de su casa y le avisa que pues tienen que verse porque ya se va a ir a Canadá unos días después, como 2 días, algo así. Entonces Ulises dice, claro, no hay tiempo que perder y esa misma noche va a la casa a buscarla. Burla a toda la seguridad que está ahí, escala muros y llega hasta el cuarto de Renata donde ella está pues obviamente muy feliz de verlo. Apenas abre la ventana y ellos ni se dicen nada, simplemente se entregan a los besos porque están felices de verse y obviamente terminan haciendo el amor. Renata en ese momento decide que lo mejor que pueden hacer es huir. Entonces le dice a Ulises, no te vayas, por favor, hay que irnos de aquí, hay que huir. Obviamente Ulises acepta, pero adivina quién estaba escuchando esta conversación. La metiche de mierda de la hermana Mariana. Renata y Ulises acuerdan verse en la central de camiones, todavía no saben a dónde se van a ir ni nada, pero cada quien va y guarda sus cositas. El Ulises agarra dinero que tenía guardado. Renata se escapa y nuevamente lo hace con la ayuda de su amiga Paulina y finalmente se encuentran en la estación de autobuses. Todo pareciera ya un cuento de hadas, ya están a punto de irse, están a punto ya de abordar su camión, pero en el último momento llegan a la estación de autobuses Mariana, pero no va sola, sino que a la genio se le ocurrió hablarle al Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué le hablas al Francisco? O sea, si lo que te preocupaba era el bienestar de tu hermana, o sea, entiendo que quisieras intervenir, entiendo que tú dijeras, es que no puedo permitir que haga eso, ¿cómo que se va a escapar? O sea, entiendo, es fuerte y no la juzgo por haber intervenido, pero ¿por qué no levantaste a tus papás, estúpida? ¿Por qué le fuiste a decir al estúpido del Francisco violento de mierda que ya trae al Ulises atorado? ¿Qué importaba que los papás se dieran cuenta de lo que iba a hacer la Renata? Si de todas formas ellos ya estaban a punto de mandarla a Canadá, ¿qué más castigo le podían dar? Mariana trata de convencer a Renata de que no se vaya, le dice, por favor ven, mis papás no saben, todavía estás a tiempo de arrepentirte, pero como ya te dije, su error fue llevar al pendejo del Francisco y ese güey
güey violento de mierda que te digo, no nada más fue hacerla de pedo, sino que como es un cobarde que no está dispuesto a mancharse las manos, se le ocurrió llevar la misma arma que llevó al día de campo. En esta ocasión le apunta al Ulises, pero como es un hasta pendejo, hasta para eso es un pendejo, no le atina y le termina dando a la Renata. Le da justo en el corazón, vemos cómo se le desangra la chichi y termina muriendo en los brazos de Ulises. Y me da risa esa escena porque nadie hace nada. O sea, está ahí la güey muerta, nadie en la estación de autobuses se inmutó, todo siguió normal y nada más están ahí ellos ahí rodeando a la Renata así de... Descansen, padre Renata. O sea, nadie está así de que háblenle a la ambulancia, nada. O sea, todos están así de... Qué triste. Finalmente la película termina con una escena donde Ulises está sentado al lado de la tumba de Renata. Lo vemos llorando mucho, acariciando la lápida y se acaba la película. Suponemos que el Francisco huyó al darse cuenta de lo que pasó e incluso si no haya huido, no me sorprendería saber que no está en la cárcel a pesar de haber matado a Renata porque pues es gente rica. O sea, la justicia no existe para esa gente. Mientras puedan pagar, ese güey seguro siguió con su vida bien a gusto. Afortunadamente no le hicieron nada del Ulises porque pues lo vemos que está ahí en libertad pudiendo ir a ver a Renata, porque para como es esa gente fácilmente lo pudieron haber metido a la cárcel, lo pudieron haber inculpado a él o yo qué sé. Y te digo, conociendo cómo es esta gente de mierda, no me sorprendería que el papá de Renata ni siquiera hiciera algo en contra de Francisco. Y cuando está la escena de la fiesta donde Francisco y Ulises se pelean, me acuerdo que el papá le dice a Renata que el Ulises es un salvaje por andarse peleando y haciendo eso. Te aseguro que ese señor rancio, a pesar de saber que Francisco fue el que mató a su hija, nunca se atrevería a decirle a Francisco que es un salvaje, porque en realidad no es que él considere que las personas violentas son salvajes, él considera que las personas como Ulises son los salvajes. Y algo que me llama la atención también de la película es que nosotros sabemos mucho de Ulises, o sea, estamos conscientes de que es una persona con pasiones, por ejemplo, por el arte, por el dibujo específicamente, sabemos que le gustan los cómics, sabemos que le gusta patinar, todo eso, y de hecho él le habla mucho de esas pasiones a Renata, pero nunca sabemos nada de Renata realmente, ¿sabes cómo? Y yo entiendo que la película sí es un poco más protagonista Ulises y a lo mejor por eso sabemos más, pero luego lo que me quedé pensando es ¿qué pedo con la gente que no tiene pasiones, no? Esto, lo que te voy a decir, no es una regla, no estoy diciendo que así es 100% de las veces, solo te estoy hablando de mi experiencia personal, como que me fui en ese tren de pensamiento y me puse a pensar de que siento que yo siendo una persona que creció pobre y mi experiencia teniendo amistades pobres, siento que tanto yo como esas personas sí tenemos muy marcado que tenemos pasiones, ¿sabes cómo? Somos personas que nos definimos también mucho con una estética visual en algún momento de nuestras vidas, como que yo relaciono el ser pobre a lo mejor por vivir en la pobreza que vivíamos, como que nos arraigamos más a cosas que nos hacían felices y las explotamos y las hicimos hasta nuestra misma personalidad, pero curiosamente con las personas ricas, con las personas de clase más alta que yo que he conocido a personas ricas y he conocido a personas unas muy ricas y curiosamente esas personas son como Renata, o sea, son buenas personas, pero realmente nunca hablan de algo que les apasione, no tienen algo que contar como lo tendríamos personas que sí tenemos pasiones como algún tipo de arte, algún instrumento, lo que sea. Son esas personas que no son fan de nada, ¿sabes cómo? Pues o sea, a mí se me hace muy insípido y justo así es la Renata, entonces como que me fui pensando en eso y dije, qué curioso que, por ejemplo, el Ulises tiene todas estas pasiones y le habla siempre constantemente de eso a Renata y ella no le habla de nada, o sea, ella realmente no tiene nada que decirle y aparte Ulises y su amigo y también sus otras amigas tienen una identidad visual muy clara, las amigas ahí siendo con esta imagen un poco más ponqueta, el Ulises y el amigo teniendo esa imagen un poco más de skater y me puse a pensar que a lo mejor se debe a la libertad, o sea, nosotros al ser pobres siento que somos un poco más libres, no estamos tan atados a estos prejuicios que sí existen y son muy marcados en las clases sociales altas, el vivir constantemente bajo la lupa de lo que dirá la gente, de lo que se considera correcto o incorrecto, de lo que se considera de gente bien y de gente mal. Entonces estas gentes, aunque tengan acceso a todo, aunque vayan
apuntan a 1000 clases extracurriculares, que si saben que tocar violín, que si saben bailar, que si saben hacer esto, realmente no son apasionados de nada porque simplemente lo hacen, porque así es como deberían vivir. Y aparte, pues están obviamente muy restringidos en qué es lo que hacen para no incomodar o no molestar a las personas de su misma clase social. Pero no sé, nomás estoy diciendo, eso es lo que yo percibí, es lo que yo he percibido también en mi experiencia personal, no estoy diciendo que así es, pero me resaltó que realmente el personaje de Renata es muy plano en comparación al de Ulises. Y pues esta es la típica historia de Romeo y Julieta, ¿no? De hecho, tal cual el guión de esta película está basado en Romeo y Julieta, e igual que Julieta, Renata terminó encontrando su libertad al estar enamorada de Ulises, porque como te digo, Ulises llegó a moverle todo lo que ella ya tenía inquietudes. Ella ya por sí misma ya estaba empezando a tener inquietudes sobre su entorno, sobre sus papás, sobre su hermana, que eran tan clasistas de mierda, y Ulises llegó a reforzárselo. Ella dijo, esta es mi gente, esta es la vida que yo quiero a este hombre apasionado, ya estoy harta de convivir con esta gente que es superficial. Un poco también se parece a la historia del Titanic, si te acuerdas, también ya te lo platiqué en otro video. Es esta muchacha que tiene una perspectiva diferente de la vida, a pesar de que nosotros pudiéramos decir, pues qué a gusto esa vida de millonarios, ¿verdad? Pues ella no está conforme porque no está viviendo en libertad. Y siempre ha existido esta conversación sobre quién es el culpable de que Renata haya muerto, y siempre está sobre si fue el culpable Francisco o si fue el culpable Mariana. Muchas personas dicen que Renata no hubiera muerto si Mariana no hubiera ido a buscarla, si lo hubiera dejado ir. De hecho, hasta me encontré una encuesta en Reddit que dice, de la película Amarte duele, ¿a quién odias más? ¿La hermana es más odiada o el asesino es más odiado? Y adivina, ¿te sorprende que la hermana sea la más odiada? Lo cual obviamente es absurdo. O sea, para empezar, tal cual el culpable de la muerte de Renata es Francisco, de eso no hay ni la más mínima duda. Ese fue el loco psicópata de mierda pendejo que decidió ir a matar a Ulises. O sea, incluso aunque no hubiera matado a Renata, él iba con la intención de matar a Ulises. Él fue el que disparó el gatillo, él llevó el arma para hacerlo. Pero la gente, que te digo, qué sorpresa que le echen la culpa a la mujer, pues en este caso consideran que Mariana es la culpable de que se haya muerto, porque pues obviamente dicen, pues es que obviamente es su culpa, porque ella fue la chismosa que le dijo a Francisco que fueran a buscarla. Pues obviamente, pues si lo ves así, sí, claro que sí. O sea, ella también fue la que llevó a Francisco, que te digo, porque para empezar, ¿por qué lo llevaste? ¿Por qué no le dijiste a tus papás lo que estaba pasando? Pero pues independientemente de todo eso, pues no mames, güey, ¿cómo va a ser la hermana la culpable de lo que pasó si literalmente fue un güey el que galó el gatillo? Por eso te digo, la percepción de la realidad está tan distorsionada para esta gente de clase alta de la película, ya volviendo a la película, que aún así, a pesar de que Francisco haya sido el que mató a Renata, yo te aseguro que esa familia siguió echándole la culpa a Ulises. Me imagino perfectamente al papá diciendo, fue culpa de Ulises porque él se le iba a llevar, él se iba a robar a mi hija, y si él se hubiera alejado de ella, esto no hubiera pasado. Y el Francisco allá bien a gusto en su casa. Y sobre la conversación de la gente, pues claro, yo también odio a la Mariana, o la odio por clasista, por metiche, pero también es una adolescente, ¿sabes cómo? O sea, es una adolescente, y aparte pues ella creció con esas enseñanzas, todos esos comentarios rancios que se avienta durante toda la película, pues realmente son aprendidos. O sea, ya vimos que sus papás hablan así también, pero para mí el verdadero villano de esta historia es evidentemente Francisco. Lo vimos desde un inicio que es una persona violenta, era cuestión de tiempo para que hiciera algo así, y fue tanto el odio que la audiencia en aquel entonces sintió por el personaje de Mariana, que hasta lo resintió Jimena Sariñana, que es la que interpreta a este personaje. Ella platicaba en entrevistas que realmente ella era odiada como siendo Jimena Sariñana, ¿sabes? Como que todo el mundo la relacionaba ya permanentemente con Mariana, y decían, tú tuviste la culpa de que se muriera Renata. Pero bueno, ya hablando de la película, pues es buena. Obviamente es una película importante en el cine mexicano, pero pues realmente no es una película acá de que tú digas, uy, qué nivel de cine. Pues la verdad no, es buena, es entretenida, y creo que es una de esas películas a las cuales también le tienes cariño porque creciste viéndola. No diría tampoco que es una de las mejores películas del cine mexicano, como sí he visto que lo dicen algunas personas, pero lo que para mí sí es sumamente recalcable de esta película es el soundtrack. Otra vez yo hablando del soundtrack,
No mames, qué pinche soundtrack de esta película. Esta película definitivamente no entra en mi top de películas favoritas, pero el soundtrack sí tiene que estar en el top de mis favoritos porque está bien vergas, güey. O sea, en general la película es muy musical. Hay muchos temas, suenan canciones diferentes constantemente a lo largo de toda la película. Y me gusta que suenen tantas canciones porque siento que también, no sé si haya sido intencional o si nada más así lo interpreté yo, pero siento que va bien que suenen tantas canciones porque pues a final de cuentas estamos hablando de una historia de amor de adolescentes, ¿sabes cómo? Siento que la música es un elemento muy presente en nuestra adolescencia, es cuando estamos descubriendo lo que nos gusta y todo eso y nos la pasamos con los auriculares todo el tiempo, entonces para mí se me hace un toque increíble que toda la película esté musicalizada constantemente y todas las canciones están bien vergas, güey, y no nada más están vergas, sino que están puestas con intención, ¿sabes? Y con detalles muy mínimos, como esa escena en donde el amigo de Ulises decide que se va a ir a verguear a los ricos, que ese güey le da una patada a un tambo y pues obviamente se cae el tambo y pareciera que suena el tambo y suena un golpe del tambo y ese golpe del tambo se hace una canción que empieza ahí tu tanta tu tata. Chingar a su madre. Ay, güey, está bien verga, o sea, me encanta. Todas las canciones están bien vergas. Por este soundtrack me acuerdo que yo me obsesioné un rato cuando estaba adolescente con Zoé, porque ahí fue donde escuché la de todo el tiempo estoy pensando en ti. Es un soundtrack que 100% lo puedes tú poner a escucharte ahorita como una playlist y te la vas a pasar muy bien. Y de hecho, hablando de Jimena Sariñana, muchas de las canciones son interpretadas por ella en la película. Yo creo que mitad del soundtrack es Jimena Sariñana y la otra mitad es Natalia Lafourcade, lo cual me parece genial. Eso fue lo que más me gustó de volver a ver esta película ahora. Ya sabía que había canciones que me gustaban, te digo, yo soy consciente que de ahí me empezó a gustar Zoé en aquel entonces, pero escucharlo ahorita dije yo, wow, vivan los 2000. Y pues nada, creo que eso era todo lo que te quería comentar sobre esta película. Dime si tú la has visto. ¿Te gustaría que comentara más películas mexicanas o me sigo con las gringas? ¿Tú odias más a La hermana de Renata o al estúpido del Francisco? O coméntame lo que quieras comentarme. Comenta.